¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Hola, quiero darle la bienvenida a esta charla UEP Explorer a los padres y postulantes conectados, quienes están interesados en estudiar la carrera de Derecho. Les agradecemos a todos por su participación y por enlazarse a esta transmisión. Permítanme presentarme, mi nombre es Úrsula Arens y soy actualmente egresada, alumna de posgrado y docente de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios. El tema del día de hoy es el derecho y la docencia universitaria, el testimonio de un egresado UEP. Hoy en día, el ejercicio del derecho se puede llevar a cabo desde distintos espacios de trabajo, los cuales ya los hemos venido presentando a lo largo de estas entrevistas. Pero hoy conversaremos además del ejercicio profesional de la docencia universitaria. Por esa razón, tenemos el gusto enorme de tener como invitado a Víctor Herrada Bazán, quien además de egresado de la Facultad de Derecho, es profesor de la facultad y acaba de obtener el grado de doctor. Hola Víctor,
Bienvenido y muchas gracias por tu participación en esta conversación. Hola Úrsula, muchas gracias por la invitación y quedo a la orden de tus preguntas. Solamente espero que mis respuestas no desentonen mucho y bueno, principalmente que les sirvan o les sea de alguna utilidad a los futuros estudiantes de la facultad. Muchas gracias, Víctor. Y antes de entrar en el tema, lo primero que quería preguntarte era, ¿por qué elegiste estudiar Derecho en la Universidad de Piura? A ver, primero que nada, yo lo que tenía muy claro era que quería estudiar una carrera universitaria. Esto lo digo porque otros prefieren dedicarse a carreras técnicas no universitarias, sin dejar de ser una opción válida, pero a mí me parece que lo importante es que tiene que ser algo que quieras hacer o que te sientas llamado a hacer. Y lo que yo quería era eso, ¿no? Una carrera universitaria. Y en segundo lugar, para ser franco, elegí Derecho por la razón por la que lo suelen hacer muchos, ¿no? Prefería las letras a los números en el colegio. Y yo ya tenía incluso planes para lo que yo iba a hacer después de terminar la universidad. Porque yo lo que quería era ser diplomático. Y para ser diplomático yo sabía que tenía que tener primero el grado de bachiller o algún título profesional en alguna carrera. Entonces, el Derecho fue para mí la opción más afín con la diplomacia. Y fue por eso que la elegí. ¿Por qué en la Universidad de Piura? Yo tengo la experiencia de mis dos hermanos mayores. Mis dos hermanos mayores estudiaron allí en la Universidad de Piura. Entonces, a través de ellos yo ya conocía del prestigio de la universidad y sobre todo de la exigencia que implicaba estudiar una carrera allí. Y ya como alumno, te añado algo más. Ya como alumno de la facultad, descubrí un añadido que hizo que valorase aún más la decisión de estudiar Derecho allí. Y es la forma en que te enseñan el Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Te enseñan el Derecho como un todo integrado, de una forma general, transversal. Entonces abordas en la carrera, abordas las principales áreas y ramas jurídicas y no centras todo en una rama concreta. Entonces sales de allí como un jurista con una amplia visión del derecho. Entonces el plan inicial de ser diplomático en mi título de secundaria cambió porque conforme fui avanzando en la carrera, fui haciendo un recorrido por las principales ramas jurídicas y así fue como descubrí que me gustaba sobre todo el derecho mercantil y el derecho civil patrimonial, y es a eso a lo que me dedico actualmente como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Aquí quería contarles un poco a nuestros oyentes, a quienes nos están viendo, que Derecho ya tiene más de 30 años de vida. Nosotros como facultad iniciamos actividades en el año 90 en Campus Piura y en el año 2009 en Campus Lima. Actualmente tenemos 4 programas de posgrado, 3 son programas de maestría y un doctorado. Además, editamos 2 revistas de facultad, a las que se suma la revista Ita Iusesto, que es una revista hecha y publicada íntegramente por los alumnos. Y un dato bastante interesante e importante es que la biblioteca de la Facultad de Derecho es una de las más importantes de nuestro país y es constantemente actualizada y cuenta con más de 25.000 títulos y cerca de 51.000 ejemplares. Entonces, bueno, esto es un dato bastante importante y yo creo que también puede sumar a toda la información que puedan recibir quienes nos están escuchando. Víctor, cuéntanos cómo fue la vida en la facultad. ¿Cómo fue tu vida en la facultad? ¿Qué has aprendido a lo largo de tu vida universitaria en la Universidad de Piura? Bueno, aprendí muchísimas cosas. Yo creo que la pregunta sería ¿qué cosa no aprendí allí? Yo recuerdo con muchísimo cariño mis 6 años de carrera en la facultad, probablemente de los mejores años de mi vida. Desde luego valoro mucho la exigencia, el altísimo nivel académico de los profesores que me enseñaron, porque después cuando contrastas lo aprendido en la universidad con la realidad, te das cuenta de que la universidad te formó bien para afrontar nuevos retos. Pero también destaco algo que, a decir verdad, no he encontrado
en ningún otro lugar, ni siquiera en los años en los que vengo estando afuera haciendo el doctorado. La vida universitaria que hay en la Universidad de Piura, para mí es un elemento único. Hay un ambiente de camaradería, no solo con tus compañeros, sino también con los profesores y con el personal administrativo. Y esa integración es la que caracteriza a la Facultad de Derecho cuando se realizan actividades, sobre todo las actividades extracurriculares, ¿no? Como la famosa verbena, en donde uno pues, puede pasar un muy buen rato riéndose respetuosamente con los que integran la facultad. Y ese ambiente también, obviamente, como no decirlo, ¿no? Se vive también en las Olimpiadas. Cuando teníamos que, yo recuerdo, ¿no? Cuando teníamos que organizarnos para formar la barra, el drill, el carro alegórico de la facultad, además de los equipos que nos iban a representar en las diferentes disciplinas deportivas, ¿no? Fútbol, básquet, vóley, etc. Y a propósito de ese tema, a mí me tocó ser delegado de deportes por 2 años. Yo estaba en 4º año cuando me tocó ser delegado de deportes. Me ocupé de ese cargo en mi 4º año y en mi 5º año de carrera. Y en uno de esos años, Derecho obtuvo algunos triunfos. Fue, vamos, experiencias muy bonitas. Probablemente el más recordado fue el título de campeón de barras en las Olimpiadas del 2010. Estoy hablando hace 11 años. Y todo eso se consiguió con el enorme apoyo de mis compañeros. Y cuando hablo de compañeros, no solamente hablo de los compañeros de mi promoción, hablo de compañeros de todos los años. Todos nos conocíamos. Desde primer año hasta 6º año sabíamos quiénes éramos. Entonces, hablamos entonces de un gran trabajo en equipo, ¿no? Entonces, y a propósito de eso, también quisiera añadir algo, y es una frase que a mí me gustaba mucho utilizar para dar ánimo a mis compañeros, sobre todo cuando a Derecho pues, le tocaba enfrentarse con facultades más grandes que las hay en la Universidad de Piura. Una frase que yo solía utilizar para dar ese ánimo es: somos una facultad pequeña en número, pero gigantes de corazón. Y yo creo que esa frase hasta ahora ilustra muy bien lo que al menos yo como alumno encontré en la Facultad de Derecho. Sí, me has hecho recordar definitivamente esos años, ¿no? Uno de los recuerdos más lindos que tenemos, creo que la gran mayoría de egresados, son las Olimpiadas, ¿no? Además de la verbena, que es una semana bastante divertida, ¿no? En la semana de Derecho, las Olimpiadas siempre dejan una linda huella en todos los alumnos y los que somos egresados de Derecho, ¿no? Y bueno, yendo un poco más a lo académico, Víctor, como alumno destacado que has sido, cuéntanos un poquito más de esa vida académica que tuviste, si es que hubo alguna anécdota con algún profesor o un compañero de aula. ¿Qué curso fue el más retador que has tenido? Bueno, cursos retadores varios, pero ya mencionaré un poco. A ver, de vida académica, yo creo que la clave, o sea, yo ya había adelantado esto, ¿no? La exigencia y el de alto nivel académico, pues te exigen muchas cosas como alumno. Entonces, la clave de mi vida académica para mí fue el obligarme a ser ordenado, el obligarme a ser organizado. Yo, no te miento, Úrsula, yo no me caracterizo por ser particularmente ordenado con mis cosas, pero cuando era alumno me di cuenta que si quería, por un lado, aprobar mis cursos y aprobar bien mis cursos, y por otro lado, seguir participando de las actividades extracurriculares, como los deportes o incluso el coro universitario, del que yo formé parte durante mis 6 años de carrera. Entonces, si yo quería compatibilizar ambas cosas, tenía que organizar mis tiempos necesariamente. Y eso me permitió aprender que para todo hay tiempo, ¿no? O sea, hay tiempo para el estudio, hay tiempo para la diversión, hay tiempo para el deporte, hay tiempo también para salir de fiesta. Lamentablemente ahora las circunstancias de pandemia no lo permiten, pero ojalá que en cuanto restablezcamos la normalidad, pues habrá tiempo también para eso. Pero para obtener esa compatibilidad, creo que es necesario tener un plan. Eso es al menos lo que a mí me sirvió. Tener un plan y
fundamentalmente seguirlo, es decir, tener la voluntad para poder seguir ese plan. Luego, como anécdotas, tengo una en particular que, bueno, ahora yo me río un poco de ella, pero en su momento yo la sufrí. Era una evaluación oral del curso de Derecho Mercantil 4, curiosamente un curso del que ahora yo me dedico a su dictado, ¿no? Pero bueno, yo era alumno en ese tiempo, y en esa evaluación oral yo tenía que resolver un caso sobre contratos internacionales, si mal no recuerdo. El profesor era el doctor Álvaro Segarra, y quien además era mi asesor académico, además de mi profesor del curso. Entonces, en la evaluación, ya cuando me tocó a mí presentarme ante el doctor Segarra y exponerle mi respuesta, di mi respuesta sobre cómo debía resolverse el caso, el doctor me hizo una repregunta. Pero esta repregunta no tenía que ver directamente con el curso, sino sobre un tema básico de derecho de contratos que, como he dicho, ¿no? Si bien no formaba parte de la asignatura de Mercantil 4, sí era algo que debía saber de asignaturas anteriores. Era un tema muy básico. Y yo no supe qué contestarle. No sé si habrán sido los nervios o en ese momento pues sencillamente me olvidé o no lo conocía, pero no supe qué contestarle. Y lo que me dijo el profesor Segarra me mató, porque me dijo, si no me respondes a esto, no te puedo aprobar. Y así fue, yo recuerdo que me puso un 10, creo, en esa evaluación. Al final, obviamente, aprobé muy bien el curso, pero esa particular anécdota me hizo ver, al menos, bueno, por un lado me hizo ver la necesidad de conocer y de recordar siempre las nociones básicas del derecho para todo lo que se me presente. Y en segundo lugar, obviamente, el sentido de justicia y de honestidad de mi asesor académico, el doctor Segarra, porque aunque ya teníamos una amistad, no dudó en desaprobarme si así me lo tenía merecido. Y esto no solamente lo puedo decir de él, sino yo creo que en general de todos los profesores de la facultad. Sí, efectivamente. Bueno, justo una de las preguntas que te quería hacer era, y que ya nos has estado contando, era un poco qué cursos o aspectos de la universidad te habían sido útiles para ti, ¿no? Y qué experiencias has tenido con tu asesor. Y bueno, ya nos has contado una que definitivamente es bastante importante, ¿no? Justo por lo que estás contándonos, ¿no? No, Sí. efectivamente, o sea, experiencias con mi asesor he tenido varias, pero esa probablemente me marcó, y estoy seguro que si le pregunto al doctor Segarra ahora, seguramente se acordará de ese episodio. Es probable que se acuerde. Es Sí, probable sí. que se acuerde. Pero a tu pregunta sobre los cursos de la Universidad de Piura, a ver, yo te podría decir sin más que por obvias razones los cursos que más me sirvieron son los de Derecho Mercantil y Derecho Civil Patrimonial, es decir, obligaciones y contratos, básicamente, ¿no? Porque son las áreas a las que me dedico. A ver, grosso modo, estos cursos estudian las relaciones jurídicas del empresario, o sea, derechos, obligaciones, contratos, títulos, valores, etcétera, sea en su fuero interno, por ejemplo, el derecho de sociedades, que es el que estudia la forma en cómo se organizan diferentes tipos societarios, como la sociedad anónima o la sociedad comercial de responsabilidad limitada, por mencionar los más conocidos, o también en el fuero externo del empresario, o sea, en sus relaciones con otros sujetos, ¿no?, del mercado, con otros empresarios, con los consumidores, que básicamente, por ejemplo, el derecho de protección al consumidor, que también es un área muy, muy conocida del derecho. Entonces, esas son las cuestiones a las que yo básicamente me dedico y por lo tanto, pues esos son los cursos que más me sirvieron. Pero un poco en relación a lo que ya te había adelantado, ¿no? En la Universidad de Piura ves el derecho de manera general, entonces también tuve que estudiar otras ramas. Entonces, de esas ramas, yo tendría que decir que encontré otros cursos que, aunque nunca tuve una particular afinidad con ellos, para mí sí son indispensables en el actuar de un jurista, desde las diversas facetas a las que se dedique, o sea, como abogado, como juez, como fiscal, como notario, como funcionario público, etc. Para mí, estos dos cursos de los que te hablo, el primero es el derecho constitucional. Ahora que está muy en boga justo el tema del derecho constitucional y cómo se
cómo se desenvuelve el régimen, ¿no? La forma de gobierno la forma de gobierno en Perú, ¿no? La nueva constitución de la que se suele hablar. Entonces, el primero, el derecho constitucional, porque allí se aprende no solo lo que son los derechos fundamentales de la persona y la idea de que es la persona el inicio y el fin del Estado, sino, como ya lo mencionaba, ¿no? La forma de organización política que ha de servir para la protección de estos derechos. Y otro curso que a mí me sirvió mucho y que creo que sirve mucho en el quehacer o en el actuar de todo jurista es el derecho administrativo, que estudia básicamente las relaciones de la administración pública. Y es que todo abogado, haga lo que haga, siempre se va a topar con una administración pública, ¿no? Sea con la RENIEC, sea con el INDECOPI, sea con, no sé, SUNAFIL, SUNAR, etc. Entonces, tiene que saber cómo funciona la administración. Y eso es y qué cosa es lo que se puede hacer ante ella, ¿no? Entonces, esta asignatura, estos cursos de derecho administrativo son fundamentales para mí. Y bueno, un poco para añadir a lo anterior sobre las experiencias con mi asesor, bueno, yo ya había adelantado, ¿no? Que mi asesor académico era el doctor Álvaro Segarra, y para mí él ha sido y sigue siendo una guía muy importante, porque no solo despertó en mí la afinidad por el derecho mercantil, sino que nunca tuvo ningún complejo para decirme lo que necesitaba. No necesariamente lo que quería oír, sino lo que necesitaba oír, ¿no? Una palabra de aliento, si es que así lo necesitaba, pero también una palabra de atención, también decía, ¿no? Espabila, ¿no? Reacciona si es que tenía que hacerlo, si es que así era preciso. Entonces, esta amistad con mi asesor me llevó a pedirle también que me dirigiera a la tesis con la que me titulé como abogado, y también me dirigió a la tesis con la que obtuve el grado de máster en la Universidad de Piura. Entonces, el asesoramiento académico fue una de las cosas que más valoro de mi paso por la Universidad de Piura como estudiante, ¿no? Genial, Víctor. Sí, bueno, de hecho es una de las figuras que nos trae mucha, a ver, que es bastante importante para nosotros como alumnos, ¿no? Porque la figura del asesor siempre, al final, como tú mencionas, puede terminar siendo tu amigo, pero un amigo de verdad, ¿no? Aquel que está contigo en las buenas, en las malas, y te va a decir te va a felicitar cuando haces bien las cosas, y te va a decir las cosas cuando realmente no las has hecho bien, ¿no? Entonces, sí, es bastante interesante. Y bueno, además también, en el caso del asesor, y hablando de chicos que recién ingresan a la facultad, ¿no? El cambio de un ritmo de vida escolar a uno de vida académica universitaria. Yo recuerdo que cuando salíamos del colegio íbamos a entrar a la universidad, todo el mundo estaba feliz porque finalmente voy a decidir cuándo estudio, voy a hacer mi propio horario, ¿no? Y tú ya querías dirigir tu vida para... Efectivamente. Entonces, sí, pero el asesor es como que quien te dice, un momentito, aquí hay que tocar piso, ¿no? Estás en la universidad, sí, parece que tienes más tiempo libre, pero en realidad hay que organizarnos mejor, hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, sí, siempre, yo considero que también es uno de los elementos más importantes que tiene la Universidad de Piura, ¿no? Quien te acompaña siempre y a lo largo de tu vida académica. Sí, efectivamente. Sí. Es que aparte del tema del asesoramiento, yo no lo he visto en otra universidad al menos. Puede que me equivoque, pero al menos de las universidades con las que yo me he tocado, no lo he visto. Entonces, me parece que eso hace único, nuevamente, o sea, vuelvo y repito, hace única la vida universitaria en la facultad. Así es, así es. Bueno, y aquí pedirles a todos
los chicos que nos están viendo, todos nuestros oyentes, que no se olviden de colocar sus comentarios, pues nosotros los responderemos a la brevedad, ¿no? Responderemos todas sus inquietudes, todas sus preguntas, así que no duden en escribirnos. Bueno, Víctor, actualmente eres profesor ya de la Universidad de Piura en estas materias relacionadas al derecho mercantil y derecho civil patrimonial, ¿no? Cuéntanos un poco de tu experiencia siendo profesor en UDEP, cómo fue que nació tu interés en estos temas, que ya nos has contado antes, ¿no? Pero un poquito más. Y bueno, si inicialmente también era materias de tu interés mientras eras alumno. A ver, es que yo, curiosamente, como te lo mencioné en un inicio, ¿no? Quinto de secundaria yo quería ser diplomático. Llegué a tercer año. Ajá. Y curiosamente, cuando estuve en tercer año, se me había metido en la cabeza la idea de ser penalista, ¿no? Es una de las ramas más conocidas del derecho. Sí. Y la razón de eso es que eran las extraordinarias clases del doctor Percy García Cabero. O sea, Sí. quien para mí, si no el mejor, es de los mejores penalistas, no solo a nivel nacional, ¿eh? Yo hablo también a nivel internacional, veo también cómo otros autores suelen referirse mucho al doctor Percy García. Es un autor de referencia en el derecho penal. Y sus clases eran extraordinarias. O sea, de hecho, una vez finalizado mi tercer año, yo las busqué, ¿no? Conseguí unas prácticas preprofesionales en la Sala Penal Nacional, en Lima, donde es el Poder Judicial, ¿no? Donde vi temas bastante interesantes. Eran delitos muy particulares. O sea, se veían delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, etc. Entonces, terminó tercer año, e incluso ese verano posterior al tercer año, pues yo dije, voy a ser un penalista. Pero cuando llegué a cuarto año y empecé a llevar las asignaturas de derecho mercantil, me di cuenta que lo de derecho penal fue bonito mientras duró. Porque, bueno, para mí mercantil, o sea, y me di cuenta que mercantil era la rama a la que me quería dedicar. Porque, bueno, las relaciones empresariales es algo que se ven todos los días, entonces me resultaba muy interesante conocer esa realidad, con el fin, no sé, pues estructurar algunos sistemas legales para un negocio, o lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Me voy a dedicar a asesorar empresas, o ¿no? ser un abogado in-house, etc. Entonces, y aparte, como ya, creo que ya les cansaré de repetirlo, mi profesor de mercantil era mi asesor, entonces tenía una motivación extra para salir bien en esos cursos, ¿no? Y fue mi asesor, fue el que fue despertando en mí esa afinidad por el derecho mercantil hasta ahora. Claro. Y mientras estabas estudiando, ¿tú imaginabas la posibilidad de ser docente universitario? No. Mientras estaba estudiando, a ver, para mí la posibilidad de ser docente universitario me llegó tardíamente. Cuando yo estaba en mi último año, sí tenía planeado en mi último año que cuando yo saliera de la universidad, quería salir con el título bajo el brazo. Es decir, no quería graduarme de bachiller y ponerme a trabajar, porque sí había visto algunas experiencias, ¿no? de compañeros míos incluso que, bueno, terminaron la carrera de bachiller, se pusieron a trabajar y después les costaba un poco más de trabajo titularse como abogados. Entonces, no quería que eso me pasara a mí. Entonces, bueno, pues le pedí a mi asesor académico que me dirigiera la tesis de licenciatura. Bien. Ahora bien, yo ya era bachiller en Derecho cuando un día, mientras me reuní con mi asesor, con el doctor Segarra, para ver pues, los típicos avances de la tesis, cómo iba, él fue el que me sugirió que dictara algunas clases prácticas para un programa de la Facultad de Empresas de la Universidad de Piura. Se necesitaba a alguien. En ese tiempo eso se podía hacer, ahora ya eso es impensable. Con la ley universitaria actual, eso es impensable. Un bachiller no puede ponerse a dictar clases a nivel de grado. Pero fue dictando fueron muy breves clases, creo que fueron 2 o 3. Fue dictando esas clases cuando descubrí mi vocación por la docencia universitaria. Entonces, porque me di cuenta que me gustaba mucho el reto de explicar cosas complejas de manera sencilla.
Además, eran unos cursos que yo estaba dictando para la Facultad de Empresas, o sea, era Derecho para Empresarios, entonces tenía que masticarlo todo, o sea, dárselo masticado a los empresarios para que no se pierdan en este mundo legal, ¿no? En el mundo jurídico. Y entonces, y aparte, claro, me gustaba motivar a mis alumnos a seguir descubriendo nuevas cosas. Entonces, ahí es cuando me di cuenta, oye, esto es algo a lo que me quiero dedicar, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, en ese momento había una plaza disponible para ser parte del programa de formación docente de la Universidad de Piura, y la Facultad de Derecho consideró que tenía yo el perfil para eso, para ser docente, para formarme como docente allí. Y bueno, pues en agosto del 2013 empecé mi andar como docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Así fue como surgió todo. Aprovechando lo que nos está contando Víctor, yo quería contarles también que la Facultad de Derecho cuenta con docentes provenientes y formados tanto en Perú como en prestigiosas universidades del extranjero, principalmente universidades europeas con alto reconocimiento y prestigio. El 29% de los docentes cuentan con grados de doctores y PhDs. Y los docentes están dedicados a la investigación, a la constante actualización y al ejercicio profesional. Y esto me lleva a que Víctor se acaba de graduar como doctor, ¿no? Ha obtenido el máximo grado académico en la actualidad, que es necesario para la actividad de investigación y docencia, y para el ejercicio del derecho en general, ¿no? En realidad. Entonces quería preguntarte, Víctor, ¿qué significa para ti haber obtenido ese logro y esta nueva etapa que se viene para la formación de nuevos profesionales del derecho? Bueno, a ver, yo defendí mi tesis doctoral el 30 de junio último, en la Universidad de Valladolid, aquí en España, después de más de 5 años de trabajo continuo, con pandemia ahí entre medias. Entonces, en general, para mí ha sido una experiencia magnífica. Tuve la fortuna de vivirla, aparte tuve la fortuna de vivir esta experiencia junto con mi esposa, que también es profesora de la Facultad de Derecho, también se doctoró aquí. Y aquí también nació mi hijo Nicolás, entonces él tiene 3 años ahora. Entonces, voy a estar ligado a Valladolid de por vida, por ese vínculo tan íntimo, ¿no? tan familiar. Y a nivel personal, estar 5 años en una ciudad como Valladolid me permitió conocer otras realidades y también acelerar un poco mi carácter, porque aquí la gente, aunque es muy buena, suele ser muy parca y directa al hablar. Valladolid queda en Castilla, entonces los castellanos suelen ser así. Y obviamente eso te choca al inicio. A mí me chocó muchísimo al inicio, pero después aprendes que muchas veces lo mejor es decir las cosas de frente y sin rodeos, aunque siempre con caridad, ¿no? Siempre con educación. Bueno, también lo que ya adelantaba, ¿no? Me tocó pasar la pandemia aquí. Entonces, sufrí la cuarentena que se decretó un día antes que en Perú, aunque, hombre, debo reconocer que por obvias razones en España se gestionó la pandemia mucho mejor, lo que permitió que el parón del doctorado durase solo unos 8 meses, ¿no? Hacia septiembre, octubre, creo, ya del 2020 hablo, ya había retomado un poco las actividades del doctorado. Y pues a nivel profesional el doctorado es un hito muy importante para mí porque me permitió desarrollar al máximo mi capacidad para investigar y exponer ideas complejas, ¿no? Eso obviamente pues me ayudará muchísimo en mi labor como docente universitario en la facultad. Y bueno, además en Valladolid tuve un extraordinario director, el doctor Andrés Domínguez Luelmo, quien no solo es una persona brillante, sino pues, es alguien con una gran humanidad, ¿no? Y fue él quien resaltó, curiosamente fue él quien resaltó las bondades de mi formación en la Universidad de Perú, ¿no? Esta formación, me parece a mí, no tenía nada que envidiar a la de doctorandos de otros países que estaban estudiando aquí en Valladolid. Entonces, el aprendido en la Universidad de Piura me permitió tener pues,
nivel, un buen nivel de inicio para después terminar con éxito el doctorado. Genial, Víctor. Y cuéntanos un poco de qué trató tu tesis y por qué es importante para el mundo jurídico. Bueno, voy a intentar hablar con la mayor modestia posible, porque tampoco creo que tenga una gran importancia, pero bueno, al menos creo que tiene utilidad, porque finalmente lo que se busca en una tesis doctoral es eso, que profundice un poco más en el estado de las cosas, ¿no? En el derecho. A ver, el tema de mi tesis se ubica en el derecho mercantil, de obligaciones y contratos. Básicamente analicé una ley española que buscaba, esta ley española buscaba dar solución a un problema, ¿no? Aquí en España es práctica usual que muchas empresas dilaten el pago de facturas a sus proveedores por más de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. O sea, entonces, esto puede suponer un riesgo sobre todo cuando los proveedores son pequeños empresarios, ¿no? Si no se les paga, se quedan sin plata y quiebran. Es así de simple la lógica, ¿no? Entonces, pues, esta ley española busca establecer medidas para luchar contra ese problema a través de imposición de plazos imperativos, es decir, no puedes pactar plazos mayores a 60 días, por ejemplo, de manera imperativa. También establece altas tasas de interés moratorio, etcétera, ¿no? Ahora bien, la ley era buena en intenciones, pero no resultó siendo muy efectiva, ¿no? Se hicieron algunos estudios y se dieron cuenta que la efectividad de la ley, pues, no digo que sea nula, pero no era la que se esperaba. Y lo que yo abordo en mi tesis es que probablemente no se identificaron las reales causas del problema. Entonces, mi tesis busca determinar precisamente cuáles son las causas de estas dilaciones en los pagos, de esa práctica, para, con base en ello, ofrecer mejores soluciones al problema. Y además es que este problema es algo que se ve en Perú también. Entonces, creo que mi tesis busca aportar ideas que permitan también que el ordenamiento, con independencia de cuál sea, responda mejor a la defensa del crédito de los proveedores, ¿no? Y creo que ahí está la clave de la investigación jurídica, que dicho sea de paso, también se promociona mucho la investigación jurídica en la Facultad de Derecho. Tú ya lo has mencionado, la revista Ita Iusesto, que es una revista llevada por alumnos, pues es un buen aliciente, ¿no? También hay un premio, el premio Juan Segarra Russo, que se da año con año al mejor trabajo de investigación que se presente ese año en una de las asignaturas de la facultad. Entonces, la clave, me parece a mí, de la investigación jurídica es que tienes posibilidad de incidir en la realidad a través de la investigación. Entonces, muchas soluciones en nuestro ordenamiento en Perú partieron de la sugerencia de autores que se formaron en el derecho. Entonces, me parece que allí está el punto positivo de la tesis y en general de toda actividad de investigación en esta materia, ¿no? Definitivamente lo que nos cuentas es bastante interesante, Víctor, porque, y como tú también mencionas, ocurre también en nuestro país, ¿no? Conozco de varias empresas que justamente tienen este tipo de problemas y bueno, puede ser un aliciente para mejorar nuestro ordenamiento también, ¿no? Efectivamente. Es lo que busco, al menos, es lo que he buscado. Sí, sí. Bueno, Víctor, y ya para concluir un poco nuestra conversación, quería preguntarte qué consejo final podrías darle a los postulantes a la carrera de Derecho de la Universidad de Piura. ¿Qué consejo? Bueno, primero que nada, que si su vocación es el derecho, o sea, si sienten que están llamados a esto, tienen muchas alternativas en el mercado, obviamente, pero optar por la Universidad de Piura es algo de lo que no se van a arrepentir. Ojo, no estoy hablando como alguien que trabaja en la Universidad de Piura, ¿ok? Sino, en este caso estoy hablando como un exalumno de la facultad, o sea, alguien que ha pasado por las aulas, ha estado 6 años allí y creo que sé un poco de lo que hablo, ¿no? La formación que van a recibir es de calidad porque tenemos excelentes profesores, hay mucha exigencia, y aparte, la Universidad de Piura ya tiene un preciso ganado. Entonces,
lo cual ayuda mucho a que se les abran muchas puertas al terminar la carrera, ¿no? Y bueno, aparte, si aprovechan bien su tiempo, van a poder disfrutar de su vida universitaria aquí, de lo que yo tanto he hablado, de la vida universitaria. Porque ya lo he dicho antes, la vida universitaria que se vive en la Universidad de Piura no la he encontrado en ninguna otra parte, es algo único a mi entender. Y créanme que cuando les digo que los recuerdos más memorables o más fuertes al terminar la carrera son los que se tienen fuera de las aulas, curiosamente. O sea, es decir, podrán acordarse de algún examen que les costó ¿no? pasar o de alguna clase en particular, pero los mayores recuerdos que van a tener de la carrera precisamente van a ser de hechos ocurridos fuera de las aulas, ¿no? Las aulas, los libros te forman, pero las vivencias con tus compañeros y profesores te humanizan. Y bueno, obviamente deseo que la pandemia pase pronto para que cuanto antes se reinicie la actividad presencial, porque es algo que se echa muchísimo de menos. Y finalmente, pues los invito realmente a estudiar Derecho en la Universidad de Piura. Para mí es la mejor facultad de la mejor universidad, en la que fue un lujo estudiar y compartir, y bueno, y en la que también es un lujo trabajar. Muchas gracias, Víctor. Y muchísimas gracias por tus palabras. Definitivamente comparto tu sentir, tu opinión. Y muchas gracias también por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Úrsula. Un abrazo. Bueno, y muchas gracias también a quienes se han conectado. Los invito a estar atentos a nuestro cronograma. Pueden ingresar a UDEP Explorer, ya que compartiremos información sobre todas nuestras otras carreras. Para cualquier duda, nos pueden escribir al inbox o al correo admisionlima@udep.edu.pe, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos. Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, Siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.